Estimados alumnos, muy buenas noches. Vamos a realizar la retroalimentación de la autoevaluación número 2 de gestión de recursos humanos. En la pregunta 1 nos dice, una técnica de reclutamiento es la investigación interna que consiste en lo siguiente. En este caso consiste en investigar lo que la organización necesita, o sea, ver qué personas esenciales en este caso va a necesitar en función al puesto que va a ocupar. La pregunta 2 nos dice, ¿la planeación de personal qué es? Viene a ser, en este caso, un proceso de decisión respecto a los recursos humanos necesarios para la empresa. En esta planeación de personal, usualmente lo que buscamos es anticiparnos, ¿no? Si de repente vamos a abrir una nueva sucursal, una nueva sede, tendremos que revisar cuánto personal contamos y qué puestos de repente se van a requerir para que se puedan hacer las convocatorias. En la pregunta 3 nos dice, el reclutamiento externo consiste en este caso, en atraer recursos humanos fuera de la organización con la finalidad de cubrir de forma idónea un puesto de trabajo o una vacante en la organización. Cuando nosotros hacemos un reclutamiento externo, tenemos que buscar afuera, ¿no? Candidatos que en este caso puedan presentarse a la empresa, dependiendo, ¿no?, cuáles son las ofertas que en este caso está ofertando la empresa. La pregunta 4 dice, el outsourcing es designar las actividades de reclutamiento y selección a una empresa externa. Usualmente cuando las áreas, por ejemplo, de gestión de talento humano no cuentan con personal idóneo o con la preparación, por ejemplo, para hacer este proceso, suelen contratar empresas externas, ¿no?, que se encargan de llevar estos procesos o de repente todos los procesos dependiendo de la necesidad de la empresa. En la pregunta 5 nos dicen, una de las ventajas del outsourcing es de que la empresa se va a concentrar en las actividades que mejor lleva a cabo, lo cual le permite generar mayor eficiencia. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos en este caso, de repente en la empresa, ver en qué somos expertos, vamos a preferir concentrarnos, ¿no?, en esas actividades. De repente es una fabricación y quizás no hayamos contemplado un personal para que cubra el puesto de repente de reclutadora o de selección de personal. Entonces, en ese caso, sí es importante considerar una empresa tercera que pueda cubrir y atender esa necesidad de la empresa, ¿no? Así nosotros nos concentramos en lo que mejor sabemos que es la razón de ser de la empresa. En la pregunta 6 nos dice, busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño de personal, así como la eficiencia de la organización. En este caso, este proceso viene a ser la selección de personas, ¿no? Aquí nos permite, en este caso, encontrar al candidato idóneo que se vaya a ajustar en función al perfil o al puesto que en este caso estamos buscando. En la pregunta 7 nos dice, en la selección de personas se comparan dos variables, claro. Por un lado, tenemos la especificación del puesto y por el otro lado, las características del candidato. Es comparar, ¿no?, ambas cosas frente a frente y ver qué tanto calzan en función a las características que en este caso estamos buscando en el puesto de trabajo y en las características del candidato. En la pregunta 8 nos dicen, ¿por qué la selección de personas se considera como un proceso de decisión? Porque permite decidir por varios candidatos que cuenten con requisitos equivalentes y se propone al área usuaria. Cuando nosotros hacemos un proceso de selección, no siempre vamos a encontrar a una sola persona. De repente hay 2, 3 o 4 personas que tengan esas características. Teniendo en claro eso, es importante que nosotros adicionalmente tengamos que aplicar otras pruebas para poder validar si efectivamente entre los 4 hay alguien que tenga todas las equivalencias necesarias que necesitamos para este puesto propuesto, ¿no?, y pueda ocupar el puesto de trabajo. En la pregunta 9 nos dice, la entrevista de selección debe enfocarse en el desempeño, en este caso, y el comportamiento del candidato en su puesto de trabajo actual o anterior, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos identificar situaciones o tareas que vienen desarrollando, ¿no? Ahí aprovechamos de repente para consultar o poner casos para nosotros poder medir y saber, ¿no?, cuáles son las respuestas o si se ajustan, ¿no?, a lo que estamos en este caso buscando. En la pregunta 10 nos dicen, ¿por qué las pruebas para detectar los rasgos de personalidad son consideradas más importantes que otras pruebas? La respuesta correcta es porque se puede acceder y conocer a los elementos más complejos y profundos de los candidatos. Nosotros, dependiendo del puesto de trabajo, tenemos que saber, ¿no?, si en este caso es un puesto de venta, saber que esta persona tiene, por ejemplo, una personalidad extrovertida que le ayude a hacer un contacto más fácil, más sencillo con las personas con las que va a trabajar.
Estas pruebas, por ejemplo, nos permiten saber si las personas cuentan con valores, cuáles son sus motivaciones, intereses, cómo va su autoestima y se va a poder atender en este caso los requerimientos que implica el puesto de trabajo.